El tema de los penales, ¿no? De cómo se maneja estos centros de reinserción social, en teoría. Está con nosotros el doctor Víctor Sánchez, él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en temas de seguridad pública. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Oye, Víctor, cuéntanos la situación allá en el Cerezo 3. O sea, porque, digo, viendo cómo estaban armadas algunas celdas dentro del penal, queda claro que estamos hablando ya de autogobierno, ¿no? Que decía hace rato que es un eufemismo, ¿no? Para decir que el gobierno no tiene control, ¿no? de la cárcel. Pues es que muchos penales en el país, o sea, no solo este Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, es el crimen organizado el que manda. Desde ahí dentro de los penales siguen delinquiendo, o sea, por ejemplo, siguen haciendo llamadas de extorsión, ahí mismo venden droga en el interior, muchos de los custodios están en la nómina de estos criminales. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, pues sabíamos que este penal tenía una fuerte influencia de alias El Neto, o sea, Claro. de este Ernesto Piñón. De hecho, en una conferencia de prensa en agosto, después de un motín que hubo, en donde se pelearon ellos, los mexicles, contra los chapitos, el gobierno federal desde la mañanera ya advertía de esta situación y no se hizo nada por remediarla. O sea, no fue nada sorpresivo, ¿no? Vaya, o sea, no es como que, ¡ay! De repente se armó un motín y se pelaron 30 carnales. O sea, todo ya es una escalada, ¿no? Un aumento de tensiones, ¿no? Pues sí, güey, de quererse escapar de gente que al parecer tiene los medios tanto económicos como de armamento para lograr un operativo de este tamaño. No, pues es que hubo muchos avisos. De hecho, el primer intento de fuga del Neto fue en el 2010. Después, el que era jefe del Neto, antes de que él se convirtiera en el líder de los mexicles, Eduardo Soto también había intentado fugarse cuando lo trasladaron a Comitán, Chiapas. En agosto pasado, como te dije, pues ya hubo también un motín. O sea, dicho de otra manera, a lo largo de los últimos 12 años, lo que hizo fue pues varios avisos de que esto iba a pasar y realmente ni las autoridades federales ni las estatales hicieron nada. Ya. Oye, Víctor, cuéntanos, háblame del Neto, o sea, porque luego hay líderes regionales de los que pues, luego no nos llega acá a la Ciudad de México, porque no son, digamos, delincuentes que llegan a figurar en el plano nacional. O sea, no es un Mencho, no es un, ¿qué te digo? No es un Chapo. O sea, cuéntanos qué pasa con el Neto y por qué estamos viendo que logró armar un operativo de este tamaño, incluso teniendo 1.7 millones de pesos en efectivo dentro de su celda en el penal. O sea, ¿con quién estamos lidiando? Porque pareciera ser un carnal bastante fuerte en temas del mundo, ¿no? Del crimen. Bueno, para empezar es una persona bastante joven, tiene 32 años, de los cuales los últimos 18 prácticamente se la ha pasado en prisión, o sea, él cayó en prisión a los 21 años y pertenece a una pandilla, a una de estas pandillas que fue contratada por el cártel de Sinaloa allá en 2006 para disputarle la plaza a el cártel de Juárez. Entonces, para reforzar esta lucha que tenía Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa, cada una contrató a diferentes pandillas de Texas, entre ellas los Mexicles, a la cual pertenecen el Neto. El Neto empezó a delinquir desde los 14 años, o sea, su primer como delito registrado es cuando él tenía los 14 años y ya para los 18 años ya era uno de los líderes de esta pandilla. Durante muchos años estuvo a las órdenes de Eduardo Soto, el que te comentaba, y cuando trasladan precisamente a Eduardo Soto a Comitán, Chiapas, pues es el Neto quien se queda al frente de la célula de esta organización que estaba en el penal. ¿Y por qué derivó precisamente esta fuga? Porque, como ustedes bien lo indicaron, pues ya tenían el rumor o prácticamente la certeza de que iba a ser trasladado a otro penal, lo cual iba a implicar que perdieron
fuerza o perdiera su conexión con las células de esta organización que había fuera del penal, y eso motivó a que implementara un operativo del tamaño en que lo vimos. ¿De dónde vienen esos recursos que él tenía? Pues precisamente actividades delictivas que se podían hacer dentro del penal: extorsiones, venta de droga y diferentes servicios criminales. Oye, ¿y esta banda de los Mexicles, o sea, dijiste que eran como gente que venía de Texas, o sea, como mexicanos que deportaron, o cómo se formó este grupo? Sí, o sea, Mexicles, al igual que Barrio Azteca, al igual que Artistas Asesinos, son pandillas que se originaron en Texas, pero que están conformadas por mexicanos o en algunos casos también por centroamericanos. De hecho, una particularidad de los Mexicles es que muchos de ellos hablan náhuatl y utilizan el náhuatl para evitar que las autoridades puedan interceptar sus mensajes o entender los mensajes que se mandan. Muchos de ellos, precisamente después de haber purgado alguna condena en Texas, fueron deportados hacia México, o bien fueron contratados como grupos sicariales por los cárteles, entonces se mudaron a México, pero su origen precisamente se dio en el estado de Texas. Oye, esta banda en específico, de los Mexicles, ¿se está como localizada, o su área de influencia se limita a Chihuahua, o tiene como diferentes áreas de influencia? No, solo son fuertes en el norte de Chihuahua, o sea, Ciudad Juárez y sus alrededores. Ok, o sea, funcionan nada, o sea, son literalmente un grupo regional, vaya. Sí, no llegan ni siquiera a Chihuahua capital, mucho menos a otros estados. Oye, pues, mamá, pues, si nada más en eso y lograron lo que lograron, güey, sí. Luego te hace dudar, ¿no? De las capacidades que llegan a tener como cárteles nacionales. Oye, y sobre el tema de la pues, reaprehensión, digamos, de los 30 que se escaparon específicamente del Neto, no se ha visto gran avance, ¿no? O sea, digo, que también pasó un día o dos, pero pues igual pues vale la pena, ¿no? Que ahí desplieguen como la red de lo más pronto posible. O, pues, y esperamos también que lo capturen pronto, o ya pues ahí nos olvidamos. Digo, cualquier posibilidad es factible. Obviamente, cuanto más tiempo pase, más difícil será capturarlo. Hay que recordar que en el momento en el que se dio la fuga, esta misma banda detonó balaceras en al menos 3 colonias de Ciudad Juárez. O sea, es decir, tenían una estrategia precisamente para mantener ocupada a la policía. Seguramente también ya tenían una ruta de escape y lugares seguros para llevar a los liberados. Entonces, si no se da un arresto en las primeras horas o a lo sumo en los primeros días, pues va a ser cada vez más complicado que se dé una reaprehensión. Doctor Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, siempre un absoluto placer tener a expertos en los diferentes temas aquí. Gracias y pues nada, fuerte abrazo hasta allá, hasta el norte. Muchísimas gracias, Carlos, un placer. Igualmente, muchas gracias.